Buenas noches, amigos televidentes de su programa Palabra a Tiempo, en su segmento Hablemos de Calidad y otros temas, como siempre con la producción del doctor Julio Santana y quien les habla, Francisco Cruz, donde intentamos que en cada espacio, de ser posible, traer un invitado especial, experto en una materia vinculada siempre con la calidad de algún producto o de sistemas. En este caso nos acompaña el señor Luis Castaños, el cual es un maestro ronero con más de 30 años de experiencia en el sector del ron y que ostentó la posición de director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ron, ADOPRON, por más de una década. Hoy, como siempre, abordaremos temas interesantes, estaremos viendo un poco más a profundidad el proceso de producción del ron, la experiencia que tuvo el señor Castaños en lo que tiene que ver con denominación de origen, que fue un proyecto con la Unión Europea, el cual tuvo muchos frutos y que permitió que la industria pueda proyectarse a nivel internacional. También hablaremos del Museo del Ron un poco, la experiencia que tienen, qué expectativas se tienen en la industria del ron, cuáles han sido las limitaciones existentes y en sentido general qué perspectivas se pueden pronosticar o prever en el mercado tanto nacional como internacional. Don Luis, doctor Santana, muchas gracias por su asistencia. Buenas noches, Luis, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿no? Francisco, por estar aquí con nosotros compartiendo este momento. Para nosotros tu presencia aquí nos llena de mucha satisfacción conociendo tu experiencia y tus conocimientos en esta industria. Bueno, yo creo que realmente buenas noches a los televidentes y para mí lo más importante es que es un gran honor estar en el programa de Julio Santana y de Francisco, porque lo que están haciendo aquí, están haciendo camino al andar, porque yo entiendo que hay cosas que hay que trillarlas y aunque andamos todavía en caminos vecinales, ese camino vecinal se puede convertir en una autopista de calidad. Luis es cibaeño de pura cepa, Castaños, de Santiago. De Santiago, sí. Y como tal se expresa, o sea, el cibaeño tiene una forma muy propia, muy particular de expresión metafórica. Los cibaeños son muy inteligentes. Gracias. Es una parte del país que yo amo mucho, no solamente por el origen de la madre mía, que es de La Vega, sino porque he compartido ahí muchos años, vivido en Santiago también. Una vez viví en Santiago. ¿Sabe? Luis es de Santiago de los Caballeros. Sí, señor. Bueno, Luis, sabemos cómo... Solo hay 29 allá ahora, porque el 30 está aquí. Sí. Como ha señalado Francisco, tú tienes una experiencia tremenda en el ron, como maestro, como asesor, como director ejecutivo, donde te conocí de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, que es la asociación que tiene organizado los principales productores del ron de este país, que ha hecho un excelente trabajo. Creo que el presidente Mario Pujols, ahora el director ejecutivo de ADOPRON, y es una asociación dentro de las asociaciones empresariales muy conocida, dirigida, relanzada por nuestro amigo Castaños. Y a nosotros lo primero, vamos a hablar de ron, que es una bebida alcohólica, y cumpliendo con la ley debemos decirle a los amigos televidentes que el consumo excesivo de alcohol hace daño a la salud, puede hacer daño a la salud. De modo que ya cumplimos con la ley, lo dijimos, todo en exceso potencialmente puede hacer daño, y el alcohol eso es así. Es uno de los productos que en exceso puede causar serios daños a la salud. Pero es un producto muy apreciado por el pueblo dominicano. Ron es su bebida, yo creo, tradicional. Hay ya muchas bebidas compitiendo con el ron en el mercado. Aquí antes no se tomaba vodka, se está tomando vodka. Antes no había una cultura de tomar vino, ahora se toma también mucho vino, se compra mucho vino. Están todas las marcas famosas de vino, europeas y sudamericanas. Argentina tiene una presencia muy fuerte
en el mercado dominicano, ni hablar los chilenos. Chile es el líder total Sí, del mercado. pero nuestro ron sigue siendo tan apreciado como antes, a pesar de estos acontecimientos que son producto del proceso intensificado de globalización, donde todos los mercados están conectados, donde cambian los hábitos de consumo de los mercados rápidamente, y este más que es un mercado abierto, muy abierto, con un fácil acceso. Y el ron, repetimos, es un producto muy apreciado, es parte de la tradición dominicana, el ron. Y hay una industria establecida, una industria formidable establecida. Todo el mundo conoce Brugal, Bermúdez y otras marcas que están en el mercado, y también la historia y la tradición de esas grandes industrias en el país. Pero lo primero, y que siempre preguntamos, porque este es un programa educativo, ¿qué es el ron? ¿Cómo podemos tener una definición simple para los amigos televidentes? ¿Cómo se obtiene este producto de una manera simplificada y simple? ¿Cómo obtenemos un producto de calidad que se llama así ron? Y tenemos el ron dominicano, como definición, que cumple otras cosas. Sí. Como definición genérica, vamos a decir que el ron se llama ron porque es de caña de azúcar. El ron solo se hace de caña de azúcar. Abeja. Sí. Por eso las demás bebidas tienen su nombre por la materia prima que los origina. Okay. Entonces, no se puede hacer ron de cereales. De cereales se hace whisky. De cereales se hace vodka. Sí, de uva se hace brandy. De la papa, lo destilado también, exactamente. De tubérculos. De trigo también. Exactamente. Entonces, ron solamente se hace de caña de azúcar. Su materia prima puede ser el jugo de la caña, o puede ser si la fábrica, el ingenio hace, el molino hace azúcar. Entonces, solamente 50% de los azúcares del jugo cristalizan como azúcar crema. Otro 50% queda en la melaza. Entonces, que es un subproducto que se usa también para fabricar ron. Es un líquido espeso. Sí, todos lo conocemos. Claro, entonces para hacer ron de melaza, para hacer ron de melaza de caña, pues los fabricantes diluyen la melaza con agua para hacer un jugo de melaza. Para hacerlo más suelto, menos espeso. No, es que por la viscosidad que tiene, la levadura no actúa para hacer la fermentación. Entonces hay que añadir agua y convertir eso en jugo, como es el jugo de la caña. En ese ambiente acuoso, entonces ese microorganismo, esa bacteria anaeróbica, que es la levadura, en este caso Saccharomyces cerevisiae, que es lo que se llama el proceso de rebajamiento, de rebajarlo con agua. No, en este caso estamos hablando de la materia prima. La materia prima, la melaza. Sí, claro. Entonces, cuando está el jugo de la melaza, se añade levadura, se hace la fermentación bajo las condiciones para que llegue al máximo nivel de alcohol. Porque la levadura a partir de 30 grados centígrados muere. Entonces hay que mantener 1,26% norma. Sí, entonces en la destilación, cuando tú tienes el fermento, que puede llegar a 10-12% tradicionalmente, entonces va a la destilería. En este caso nosotros ya no usamos alambiques, se eliminaron hace mucho tiempo. Aquí se hace destilación en columnas múltiples al vacío, tampoco atmosféricas, porque es un sistema más eficiente. En la primera columna, que se llama destrozadora, cuando se somete para separar el alcohol de ese fermento de melaza de caña, que no se llama vino porque no es de uva. Entonces, ahí hay que recalcar eso. Claro que sí. Caña de azúcar. De caña de azúcar. Entonces, el producto puede llegar de 85 a 90% dependiendo de la eficiencia de la columna separadora o destrozadora, como se llama. Ese alcohol está muy alto en congenéricos, porque la levadura, cuando fermenta el azúcar, genera 13-14 elementos. El primero es el alcohol etílico, el único que es metabolizado por el hígado humano. El metílico, el propílico, el isopropílico, 2N-propanol, el butílico, el isobutílico, el amílico, isoamílico, acetato de etilo, acetaldehído, este y acetate de fusel. Entonces, esos elementos están muy altos.
Por eso es que otras bebidas, cuando se toman en exceso, generan tanto dolor de cabeza, porque los congenéricos están altos. ¿Qué uno hace? Nosotros somos quizás el mejor ron ligero del mundo, porque hacemos ron ligero, porque es en columnas múltiples. Ese alcohol se diluye con agua purificada de nuevo y se somete a la columna rectificadora, que está compuesta por platos especiales de acero inoxidable, que cuando estos elementos se convierten en vapor de nuevo, entonces van decantando por su fórmula físico-química. Y el único que llega al tope de la columna es el que está compuesto por 2 átomos de carbono, 5 de hidrógeno y un radical hidróxido, una molécula de oxígeno con hidrógeno, que es C2H5OH, que es alcohol etílico. Y ya ese es el producto típico que llega al 95% que nosotros usamos para hacer ron ligero. Si quieres hacer otros productos, entonces lo sometes a tercera columna para llevarlo a 96.2, 96.3, hasta 96.5, para que ya ahí mengua mucho el sabor del producto final. Entonces se usa eso para hacer licores, para fabricar vodka, para fabricar ginebras, licores dulces, otras bebidas alcohólicas, porque ya no tiene el sabor típico que tiene el ron. Por eso es que la mayoría de empresas en el mundo utilizan el de segunda columna. Pero las propiedades organolépticas del ron, que son color, sabor, realmente vienen determinadas por la barrica, por el proceso de envejecimiento en la barrica. Correcto. Por ejemplo, si tú puedes tener alcohol por este mismo proceso de la remolacha. Sí. Y si tú lo pones, comienza con ese alcohol un proceso de envejecimiento en barrica, en la misma barrica en que se envejece el ron, ¿podríamos tener las características organolépticas del ron de caña de azúcar? No, porque el alcohol es de remolacha blanca azucarera, es totalmente diferente. Sí, ahí tenemos un caso muy particular que es de Alemania, que Alemania fabrica Rumberschnitt, y el Parlamento Europeo, cuando revisó las bebidas alcohólicas, las definiciones cada 20 años, en el 2008, ¿te acuerdas que yo te llevé? Sí. La categorización con la queja. Todavía el país no ha querido enfrentar eso. Alemania le llama, y está de categorización de la Unión Europea, le llama Rumberschnitt a un producto que solo tiene 5% de alcohol de caña. Entonces se han apropiado del nombre ron, cuando el ron es 100% de caña de azúcar. Entonces nosotros entendemos que si ellos quieren llamarle ron, debieran tener mínimo 51% de alcohol de caña, no alcohol de remolacha blanca. Don Luis, una pregunta. Entonces, si el ron solo viene de la caña de azúcar, y entiendo que las condiciones ambientales de Alemania no son para la producción de caña de azúcar, ¿dónde se puede conseguir caña de azúcar y por ende ron? ¿Centroamérica? ¿El Caribe? La caña parte de África. En todos los países tropicales. Exacto. Se consigue caña de azúcar. Porque se puede conseguir. Se puede conseguir, sí. Lo que sabemos sobre la caña es que cuando Marco Polo, el navegante italiano, fue a la India, vio ese junco alto, y cuando lo probó, que masticó con todo y cáscara, dicen las crónicas que él dijo que eso era un néctar de los dioses. Cuando él volvió de la India, él llevó la caña y la sembró en las islas de Italia. De ahí fueron a las de Portugal y a las de España. Y entonces, cuando Colón iba para la India, que llegó aquí a Luperón hoy, a la provincia de Puerto Plata, vio que era una isla tropical. Cuando volvió, que hizo su primera crónica, en el segundo viaje, paró en Canarias, que ya estaba la caña, ya tenía la caña 400 años allá, porque la llevó Marco Polo a Europa. Entonces la trae y empieza a sembrarla, porque los climas, y así la sembró aquí, la sembró en Puerto Rico, en la Española, la sembró en Puerto Rico, la antigua Quiqueya, en Cuba, y por ahí se extendió. Y fue la industria más próspera. Usted va al Archivo de Indias en Sevilla, y en la crónica del Archivo de Indias hay cosas interesantísimas. En el siglo XVII, Julio, en 1610 a 1690, habían 1000 destilerías en la isla española.
que eran alambiques en esa época. Sí. Los alambiques de cobre de aquella época, los tradicionales, porque el negocio era azúcar y ron. Claro. Y de ahí comenzaron grandes fortunas. Sí, De hecho, nuestro país se sustentó la economía en los precios internacionales del azúcar. sí, Y cuando la cayeron tradición afectó. ronera, como bien señala Luis, comienza en la colonia. Correctamente. Realmente fue una industria, digamos, rudimentaria, tecnológicamente rudimentaria, porque, bueno, en la época no podía esperarse otra cosa. Claro. Pero sí tuvo una relevancia enorme en la colonia, la industria Sí, sí, sí. Y la calidad producción del actual, ron. la calidad actual del ron Artesanal, dominicano. que era un sí, ron artesanal. sí. La calidad actual del ron dominicano. Hay un hecho que pasó durante la dictadura del general Trujillo, que para él coger el control de las compañías, que era un producto fiscal, emitió la primera ley de alcohol en 1935, donde hizo obligatorio el envejecimiento, no opcional, para tener el control de ¿Cuál fue todas las el bodegas. periodo que se estableció en esa ley? Yo la tuve en mis manos, esa ley una vez. Se estableció que mínimo un año de envejecimiento para llamarse ron, si no se tenía que llamarse aguardiente. Un año Así nos comentó ininterrumpido. Noguera cuando vino acá de Sí. Ron Barceló, Ujú. que hay muchos en el mercado que le inyectan al producto algún tipo de acelerador, y lo que hace es que evidentemente el producto en corto plazo funciona, pero si se deja, él incluso decía, déjalo 3 días y vas a ver que hay una separación del producto. Sí, claro que sí. Eso Los es agregados se van aquí y los otros exactamente, Ahí hay una sí, adulteración. sí. Una Sí, sí, adulteración. sí, porque están haciendo un producto con alcohol fresco, están haciendo cosas pues, que realmente hay que estar pendiente de eso, porque eso es un tema de calidad. De calidad. Además, Explícale eso a los amigos televidentes, alcohol fresco. el alcohol fresco se llama al que se consigue en la destilería, que es el alcohol que yo mencioné de la segunda columna, a 95%. Ese alcohol, cuando de la destilería va a la licorería, que es la que fabrica ron. Entonces, ese alcohol se recibe en la licorería a 95%, se diluye con agua purificada, normalmente agua cero dureza, de ósmosis inversa, para extraer todos los minerales, para que no le cambie el sabor ni haya precipitaciones. Entonces ese alcohol se diluye entre 60 a 75%, dependiendo de cómo cada compañía envejece. Y cada barrica tiene una ficha que tú has ido muchas veces a todas las compañías, Julio, y tiene un pequeño pergamino que es el pagaré, que dice cuándo entró y cuándo debe salir. Una ficha técnica que tiene cada barrica de las bodegas que hay en la compañía. En República Dominicana, para que ustedes sepan, existen más de 500,000 de barricas envejeciendo ron entre todas las empresas. Y nosotros tenemos el orgullo de decir que somos el mejor ron ligero del mundo, al punto de que supe que Cuba, ya los alambiques van para los museos. Para los museos, a partir del 2020 van 100% ligeros. Se acabó el aguardiente, chico, que tú sabes que tiene un saborcito. No. Es que, en el alambique el grado de impureza es mayor. por supuesto, porque tú solamente en alambique consigues de 75 a 80% de alcohol etílico. Los demás elementos que mencioné, llamados congenéricos, están muy altos. Entonces, que son lo que hacen daño lo a la que salud. hace, claro que sí, que no son metabolizables por el hígado humano, y entonces pues genera todo un problema pero sin llegar a esos niveles extremos. Cuando el dolor de cabeza normal es porque genera una acción de orina muy frecuente. Entonces, cuando orinas en demasía, el centro de sodio de tu sistema baja mucho. Entonces el cerebro tiene 2 centros nerviosos importantes: la glucosa, que es su alimento, glucosa pura, es la energía del cerebro, y el de sodio. Entonces cuando él sabe que aquí no está funcionando porque orinaste en demasía, entonces manda el sodio para mantener esto estable. Entonces al bajarle el nivel de sodio al cerebro, empieza a latir.
Y ahí viene el dolor de cabeza. Eso es el dolor de cabeza. ¿Y cuál es la solución? Que no sea una famosa pastilla que anda por ahí. No, más que pastilla, beber Beber buen ron. Si va a beber, que beba buen ron. Claro, por supuesto, buen ron. El mejor ron ligero del país, el ron certificado, el ron reconocido. No el ron de contrabando. No, de contrabando, bueno, sí, serían los importados, los ilícitos. Algunos lo que son hechos en patios, en batalles, exactamente, que lo venden en galones en los colmados, el llamado Cleren y Triculí. Que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. Los episodios en el sur. Claro que sí. Pero fíjate, ahí aterrizamos en un tema que es una constante en este programa, que es el tema de la calidad, del aseguramiento de la calidad del ron, que la calidad no es más que el cumplimiento de los requisitos consignados en una norma técnica o en un reglamento técnico, que los reglamentos son de carácter obligatorio, las normas son de carácter voluntario. Y entonces es importante el control de eso que los especialistas como nuestro amigo Luis llama congéneres, y en la literatura especializada técnica sí se llama congéneres, y la norma establece proporciones para cada uno de los elementos que definen el conjunto de los congéneres. Sé cómo están el metanol, tú lo mencionaste todo ahorita, furfural, aldehídos, esteres, fusel, total, etcétera. Cada uno tiene una proporción en la norma que cada ron, que se llama ron, debe cumplir. ¿Cuál es el sistema de inspección, de control, de auditoría que se hacen para asegurar el cumplimiento de estos parámetros que obviamente están directamente vinculados con la salud de los consumidores? Claro. Mira, Julio, es una pregunta importante. Fíjate, las compañías tienen los equipos técnicos y también las autoridades para medir, en sus propios laboratorios, para medir en el laboratorio, para medir la composición de los congéneres, físico-química que tiene el producto. Sí. Entonces, nosotros hemos establecido, como es ron envejecido todo, porque el blanco es envejecido de 1 año, que hay que pasarlo por filtro de carbón para quitarle el color amarillo, ámbar claro que sale de la barrica y ponerlo blanco como el agua. Entonces, esos elementos, ya nosotros en la norma, tú ves que aquí decimos que el ron añejo dominicano típico, los congéneres, estamos hablando de 359 miligramos por cada 100 mililitros, que es el estándar promedio en las empresas. De los congéneres debe sumar 359 miligramos por 100 mililitros. Por 100 mililitros. Exactamente. O sea, hasta ahí es que lo tenemos, puede ser menor. Y lo pusimos así porque es la media donde nos desenvolvemos todas las empresas. Cuando hicimos eso en Adopron, ese era el número. Pero déjame darte un dato. La Organización Mundial de la Salud establece en alcohol potable 2.250 miligramos por 100 mililitros. Por 100 mililitros es alcohol potable. Nosotros somos 1/7 de eso. Entonces, tenemos quizá el mejor ron del mundo, la mejor bebida alcohólica del mundo, que es la de República Dominicana. Y otros países centroamericanos, en la media de otros países, Guatemala, con el sacao, están dentro de la normativa. Y como todavía hay muchos que usan alambique, siempre es más alto. Siempre es más alto. De los productores de vanguardia centroamericanos, hay algunos que utilizan alambique todavía. Por ejemplo, Guatemala, que es un gran productor de ron. Ellos usan Brasil. Sí, ellos usan alambique y usan columnas. Porque hay, por ejemplo, de la región de Cariforum, Cuba, hasta final de este año seguirá usando alambique. A partir del 2020, Cuba. Yo estuve invitado en el último coloquio técnico-científico allá. Y ellos tomaron la decisión y lo anunciaron públicamente de que se van ya 100% columnas.
100% corrupta. Bien, entonces tenemos que la industria dispone de una infraestructura de evaluación de la conformidad del ron, de establecer que cumple con los requisitos antes de que el producto salga al mercado. Conozco, por ejemplo, laboratorios formidables que vi funcionando y equipos modernísimos. Por ejemplo, Barceló tiene equipos modernísimos. También tuve la oportunidad de visitar a Brugal con equipos de evaluación de la conformidad de primera parte, o sea, en la empresa, y eso tiene que ver con la evaluación de la conformidad de primera parte. Pero sabemos, y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad empresarial, con la responsabilidad social empresarial, de servir un producto inocuo, que cumpla con los requisitos, con los máximos permitidos o los mínimos permitidos en los documentos técnicos, llamados normas y reglamentos técnicos, y eso está bien. Pero hay otra responsabilidad, porque no todas las empresas son socialmente responsables, ni tienen un sistema de gestión lo suficientemente ético como para pensar en los consumidores. Entonces, el ron sale a la calle y sale no solamente de la gran industria, de la mediana industria, sino que sale de los patios también. ¿Quién evalúa la conformidad en las calles? Tomando muestras representativas, llegando de repente a las estanterías de los establecimientos comerciales, tomando muestras y llevándolo al laboratorio. Claro que sí, así que se hace. Y como ahora aduana tiene un laboratorio muy moderno, entonces el laboratorio de alcoholes que había en impuestos internos ya quedó atrás, es una especie de museo. Entonces, como aduana hizo la inversión, entonces andan los inspectores ubicando los productos y viendo lo que hay, recogen las muestras. Todo el que paga impuestos, o sea, las empresas que pagan impuestos y producen ron, están sometidas a un proceso permanente de inspección por parte de la Dirección General de Aduanas. No de aduana, no. Lo de aduana es porque tiene el laboratorio. Entonces, impuestos internos hace los análisis del laboratorio. Perdón, impuestos internos con el laboratorio de aduana, porque es muy moderno. Sí. Tiene equipos de última generación, una inversión muy grande. Sí. Entonces, ahí tiene unos cromatógrafos de gases que te dan, con espectrofotómetro de masa integrado, que te dan el ADN del producto. O sea, entonces ahí tú te das cuenta. Y entonces, pues por eso ha ido la compañía, han ido, vamos a decir, tecnificándose. Por ejemplo, empresas organizadas, grandes, de las principales de aquí, que tienen destilería y licorería, que son dos permisos diferentes. Vamos a hablar de las dos que funcionan, la de Barceló y la de Brugal. Cuando ellos hacen el alcohol, que lo mandan en los tanqueros con los análisis a la licorería, cuando llega, antes de desmontar ese alcohol, le hacen los análisis otra vez en el laboratorio de la licorería para ver si lo que salió de la destilería fue lo que llegó aquí. Obviamente. Sí, porque en el trayecto pueden pasar cosas. Claro. Y más cuando hay mucha distancia. Entonces, después que se hacen los análisis. ¿Cómo pasaba? No sé si todavía pasa con la gasolina en el trayecto. Claro que sí. Que se mezclaban las gasolinas. Sí. Y se engañaba a los consumidores, a los usuarios, de una forma. Entonces, para que no haya variación, normalmente las empresas, el equipo que tienen en la destilería, tienen otro igual en la licorería. Y los equipos técnicos que se dedican a esto desde la dirección, desde la DGI. Sí, son los inspectores de impuestos internos que están en el departamento de alcoholes y tabacos. Sí, son especializados ya y saben, se manejan muy bien. Ellos están normalmente, los inspectores son asignados y hacen lo que se llama la residencia, o sea, están fijos en las empresas.
porque como hay un volumen grande de operación, ellos tienen que estar ahí cada vez que van a entrar, cada vez que vacían la barrica del envejecido para fabricar ron, que la llenan con alcohol, está el inspector levantando el acta y firmando. Muy bien. Sí. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y seguimos con el desarrollo de este importante tema sobre el ron dominicano y los mercados y las empresas y la evaluación de la calidad de este importantísimo producto. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad ¿tenías una sucursal muy cerca de ti? Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Seguimos, amigos televidentes, con el desarrollo de este programa Hablemos de Calidad y otros temas, con la ayuda de Francisco Cruz, el coproductor de este programa, y una visita importante de la que estamos aprendiendo muchísimo esta noche, que es nuestro amigo Luis Castaños, ex director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, maestro ronero de larga data, 34 años en la industria del ron, batallando como buen santiaguero. Así mismo, criado a la vera del monumento. Sí, se tiene todavía, se ha retomado y se ha tenido durante mucho tiempo. Recuerda que tú y yo trabajamos el reglamento de uso de la marca colectiva. Correcto. Que fue un acontecimiento y fue el primer paso. Bueno, sí. Redactamos juntos ese documento de la marca colectiva Ron Dominicano. Ron Dominicano. Y lo celebramos como Dios manda ese documento, lo difundimos, lo explicamos de una manera bien llana, dijimos cuál era la importancia de hacer esto para República Dominicana. Y fue un gran paso, realmente fue un gran paso normativo en una dirección correcta bajo la orientación, en ese tiempo la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, bajo la orientación de expertos como Luis Castaños. Y hay una iniciativa que bien puede decirse que este tema de la marca colectiva fue un primer paso. Se elaboró el reglamento de uso de la marca colectiva, todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico de esa marca, todos los pasos que hay que dar se cumplieron cabalmente, y luego se pasó a una segunda etapa que era la obtención de la denominación de origen Ron Dominicano. Se presentó un pliegue y el correspondiente reglamento a la ONAPI, y se frustró por razones que no necesariamente tenemos que exponer aquí. Se paralizó el proceso, se echó para atrás, hicieron algunas observaciones a los documentos que se habían sometido para obtener esta denominación de origen, importante porque agrega valor a la industria, agrega prestigio al Estado Dominicano y también abre las puertas
de mercados importantes, la denominación de origen. ¿En qué está esa iniciativa actualmente, Luis? Hasta donde yo tengo información, esa iniciativa todavía está ahí, vamos a decir. ¿Se hizo un nuevo sometimiento? En estado de hibernación todavía. Porque es que hay enfoques y las autoridades actuales de ONAPI pues simplemente mantienen su posición de que ese tema no se puede autorizar como gentilicio. Entonces llegará su momento en que tienen que ver cómo se va a abordar. Pero está la marca Ron Guatemala. Sí, pero entonces es que normalmente las denominaciones de origen son del lugar geográfico. Okay. Entonces, lo que se sometió fue un gentilicio. La denominación de origen de todas las marcas de ron de Cuba es DO Cuba, DO Guatemala, DO Venezuela, DO Rioja, DO República Dominicana. Ese, pero todavía hay que buscarle la vuelta de cómo se va a hacer. Eso para mí es el punto donde está patinando el autobús y no puede seguir. Pero usted me corrija, Luis, hay botellas de importantes ron de nuestro país que dice ron dominicano. No, pero es que una cosa es que diga ron dominicano. Lo asumen como claro, porque está hecho aquí, claro. Lo que pasa es que hay que protegerlo y hay que registrarlo en la propiedad intelectual. No, porque se comenzó con la marca colectiva Ron Dominicano. Ron Dominicano. Entonces se siguió con esta tradición, es un nombre fácil, un nombre Ron Dominicano, pero por las razones que explica Luis, entonces, y es cierto, por ejemplo, Guatemala es DO Guatemala, denominación de origen Guatemala. DO Nicaragua. DO Nicaragua. Ahora en la etiqueta, tú le puedes poner Ron Dominicano. O lo explica en el dorso. Este ron dominicano es de esta categoría, así. Entonces hace con mezcla de rones de tantos años, así. Pero yo creo que siendo así, hay que buscar una vuelta. Bueno, lo que pasa es que el ron también hay un problema ahí, tú me corriges, Luis, que el ron dominicano, la marca ron dominicano, se ha introducido en una diversidad de países, ya tiene un nombre en esos países que son más de 75 ahora actualmente según la última cifra que manejo. Entonces ahora cambiar no sé, podría tener consecuencias en los mercados. No, pero yo no hablo de que se cambie. Yo estoy de acuerdo que se quede como está así. Lo que se incorporaría en la etiqueta es el logotipo de la DO República Dominicana. Sí. ¿Entiendes? O sea, el sellito como lo tiene los vinos de Rioja en el dorso. Eso solamente. Por eso te iba a decir entonces que no hay mayores inconvenientes. Claro. Si ese es el problema. Claro que sí. Porque no creo que sea ese solo el problema, porque si ese es el problema, yo no veo ningún inconveniente en que nosotros hagamos el esfuerzo por obtener la denominación de origen República Dominicana y no un gentilicio como denominación de origen, que es lo que tú estás explicando. Claro. No puede ser. Entonces, si es así, el inconveniente, no creo que de parte de la industria haya los mayores inconvenientes, y ni de parte de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI. Entonces, ¿hay otros inconvenientes, Luis, o tú no prefieres no tratarlos en este programa? No, es que no lo tratemos porque realmente son cosas que son de la mesa técnica, tú sabes, entre ellos. Entonces lo mejor es no le echemos cuava al fogón que está quizá, don Julio, a los amigos televidentes les interesa saber cuál es el tamaño del mercado de ron en nuestro país. Mira, ¿qué tan grande o qué tan mediano? Mira, el mercado de ron formal siempre ha oscilado entre 4.5 a 5.5 millones de cajas.
porque hay un mercado. ¿Cuántos Y eso, litros ajá, son? Eso cajas de 8.4 litros, o sea, de 12 botellas de 700 o 24 botellas de 350, que es el formato que más Se habla de 4 a 5, 5 por 8, 40 mil. entre 4.5 a 5.5, ahí es que oscila el Millones mercado. de cajas. Millones de cajas, sí. Ok, o sea que estamos hablando de algunos. Pero estamos hablando de que la informalidad y los ilícitos, una proyección que hicimos cuando se llegó a los 5 millones de cajas en el año 92, decíamos que en el 2019-2020 el mercado debían ser 7 millones de cajas por la cantidad de habitantes, etcétera. Aquí tenemos 10 millones y medio mal contados. Vamos a ver lo que dice el censo el próximo. Sí, el 2 millones de haitianos que viven aquí, mal contados también. Que no prefieren el ron. Para 7 millones de turistas. Entonces, estamos hablando de que perfectamente es un mercado que debiera rondar ya las 7 millones de cajas. Entonces, en ese renglón, pues existen más exportaciones. Si no, yo digo mercado doméstico, porque las exportaciones no se cuentan porque no se consumen aquí. 50 millones de litros. No, pero el mercado total, la producción total, quiero decir, no el mercado. Es mucho. Por supuesto que sí, porque la exportación es bastante importante, sí. Entonces, Pues está hablando, don Luis, de una industria de $1.000 millones al año. 50 millones de litros a un precio del litro de ¿cuánto? Bueno, a 300, 400 pesos el litro en promedio. no, un poco, quizá un poquito más, porque... No, ¿cuánto se paga en impuestos? No puede ser millones. No, en impuestos 70%, ¿no? del total de la factura, ahora con el último ajuste del 1 de julio, que subió el selectivo al consumo por grado alcohólico a 621 pesos, estamos hablando de que el total de la factura, en el caso de ron, está cercano a 70% de la facturación es impuestos. Que hay que pagarlo el mes siguiente, haya cobrado o no haya cobrado. El día 15 tiene que pagar el ITEVI y el 20 es selectivo al consumo. El total, los dos selectivos que hay. Sí. Porque en este caso, por la manera de aplicación del impuesto, el ITEVI que teóricamente 18%, pero al precio de lista, que es lo que va al estado financiero de la compañía, se le añade el selectivo de consumo ad valorem, selectivo de consumo por grado alcohólico. Eso entonces infla la base imponible muy alta. Entonces, el valor neto del ITEVI de ese 18% con el precio de lista puede llegar hasta 50% del precio de lista, el valor monetario. Porque son impuestos diferentes. Eso yo fui a la OMC, hicimos la gestión técnica y allá la división legal de OMC nos dijo a nosotros que por el tipo de impuestos que eran diferentes se podía aplicar uno sobre otro, porque el ITEVI es el impuesto de transferencia de la venta y el otro son impuestos a la bebida per se, por la externalidad negativa que tiene el producto en el mundo entero. Entonces ahí me presentaron lo que era el abanico de impuestos, donde la India reina con 650%, pero eso aquí es imposible. Para los amigos televidentes, la externabilidad negativa no es más que el perjuicio que se causa al consumidor o al ambiente al producir algo. Eso es una externalidad negativa. Sí. Y por eso hay que pagar al Estado. Claro que realmente no todas las industrias pagan las externalidades negativas, sobre todo en relación con el medio ambiente que producen, que deberían pagar. Y don Julio, y que ese tipo de producto lo paga al final el consumidor final. O sea que bueno, viene siendo una traslación impositiva. Claro, uno lo que al final el consumidor que paga y como aquí todavía no se puede cobrar como en otros países, por ejemplo, que las bebidas alcohólicas pagan un impuesto, pero el impuesto final lo pagan los liquor stores, que con permiso especial y tienen para comercializar esos y todos los productos, exactamente. Entonces ahí ellos pagan la parte final. Aquí lo que se hace es que el impuesto se traslada totalmente al fabricante.
asumiendo los márgenes de comercialización. Okay. Por eso es que los colmados no tienen que reportar, que vamos a llamar colmados porque es el punto de venta más importante de República Dominicana. Sí. Son alrededor de 70,000. No tienen que reportar impuestos porque ya quedó grabado en la facturación primaria al mayorista y al supermercado. Bien, yo creo, Luis, que yo insisto en que la industria debe hacer el esfuerzo por lograr la denominación de origen de República Dominicana, en este caso por las razones que hemos explicado, vencer los inconvenientes que preferimos no tratar aquí, que son de carácter técnico y que seguramente los amigos televidentes quizás ni lo lleguen a entender bien. Se necesita algún tipo de conocimiento para entender esto, esas divergencias que hay técnicas en la mesa, como dice Luis, que no es necesario tratar aquí, pero yo creo que deben vencerse las dificultades y por fin acercarnos al momento en que por fin la República Dominicana obtenga la denominación de origen para este importante producto que está incursionando en mercados organizados y exigentes, donde las normas deben cumplirse. Nos hablaron de Rusia, por ejemplo. Y por ejemplo, ahora sí, ya está Barceló, ya está en Rusia. Yo tuve la oportunidad de ver a nuestro ron en Rusia, en las estanterías de los supermercados, como un producto cualquiera ruso. Y también lo ves en Francia, y lo ves en Alemania, y lo vi en Austria, y lo ves en toda Europa. O sea, es un producto, y en América Latina también tenemos un gran mercado. Correcto. Es una realidad. Es un producto con una difusión global. Mira, la importancia. Yo creo que de los productos con una difusión global más significativa, el producto con una relevancia global más significativa la tiene ron. En Dominicana. En República Dominicana. Y el potencial que tiene es muy grande. Y el potencial increciendo que tiene, en crecimiento que tiene, es formidable. El año pasado. Entonces yo no entiendo por qué de reunirse los técnicos, los consultores, buscar una salida y obtener esta denominación de origen que solamente agrega valor, no solamente a la industria, al país, al gobierno. Claro. El gobierno cobra por las exportaciones también impuestos. La recaudación es una industria que paga impuestos puntualmente, la industria organizada, no la formal que anda por ahí haciendo vagamunderías, sino estamos hablando de la industria organizada, la industria formal, la que paga impuestos, la que hace grandes contribuciones al fisco, a las finanzas públicas. Entonces este es un producto que tanto de parte de las autoridades son las únicas que existen, la del gobierno, el gobierno, y los representantes cineros de esta industria debían de aplicar esfuerzos serios para obtener esta denominación de origen, que sería una de las más importantes del país. Yo sé por qué se lo digo, una de las más importantes del país. Yo tengo entendido que está habiendo acercamiento y parece que ya están cuadrando una agenda para reunirse y poner los puntos. Pero se hizo un sometimiento última hora de un pliego de condiciones corregido. Correctamente, sí, corregido. Yo entiendo que están trabajando en eso. Mira, hay una gran oportunidad para nosotros tener eso. Y eso es un mensaje que yo quiero dejar aquí hoy. Es un mensaje extremadamente importante. Y lo voy a los amigos televidentes. El año pasado, que tuvimos en la primera feria de importación de China, cuando los problemas que la presidencia norteamericana le puso a China. Sí. Tuvimos en la cumbre de China con América Latina. No Estados Unidos, sino la presidencia. Es que el pueblo norteamericano no tiene poder para eso, fue la presidencia norteamericana, hay que hablar claro. Sí, pero hay otro. Yo no voy a hablar del pueblo de Estados Unidos, porque esto es un asunto de política ejecutiva y comercial. Mira, y fuimos a la cumbre de China con América Latina, la cuarta cumbre, que gracias a Dios he participado en las 4. Tocó en Shanghái. Después de ahí coincidió que mientras estábamos allá,
el presidente Medina y su equipo de ministros y una delegación del sector privado, de los presidentes de las asociaciones industriales, estaban en Beijing firmando todos los acuerdos cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. Correcto. De ahí entonces ellos se trasladaron a Shanghái, donde se hizo la primera feria de importación de China, que va a quedar permanentemente para eso. Y en un conversatorio con el ministro de Agricultura, Omar Benítez, y con el ministro Peralta, me dijeron: pongan atención al ron y empujen. El presidente Xi Jinping le dijo al presidente Medina: está muy bien el café, está muy bien el tabaco, está muy bien el cacao. Esos son commodities. Denle a probar al pueblo chino el ron dominicano, que para mí es el mejor de toda la región del Gran Caribe. Textualmente. Eso confirma. Y yo entiendo que el ministro Benítez y el ministro Peralta me van a estar hablando disparate a mí. ¿Entiendes? Simplemente me dieron, como me conocen de hace tantos años, yo estaba allá, me dieron la información y la pasé inmediatamente a todo el mundo. Hay que enfocarse. Imagínate ese mercado. Porque ese mercado, que es el mayor consumo del mundo de destilados, pero es de arroz, sí. El Bayou. En el 2015 se bebieron 17,000 millones de litros. Y ellos quieren cambiar eso para usar el arroz solo para alimentación. Entonces, ahí hay para toda la vida alcohólica del mundo. Gigantesca. De sustitución. Pero hay que hacer un trabajo de educación al consumidor. Y un trabajo también de apoyo político a estas iniciativas, de elegirlas. Estamos hablando de innovación, de fortalecimiento de la competitividad del país. Entonces, el primer emprendedor para establecer, como yo he dicho varias veces, un sistema nacional de innovación que produzca productos competitivos que puedan entrar a mercados exigentes, es el Estado emprendedor que necesitamos. El Estado debe de, bueno, la visita del presidente Danilo y de su comitiva a China es un ejemplo de que el país está mirando lejos, de que quiere penetrar mercados importantes, de China, la segunda locomotora del mundo, y eso es bueno, pero hay medidas que tomar, hay apoyos que dar en asuntos específicos que no pueden tardar más, porque no vamos a seguir, ya tenemos 60, 50 años hablando de capacidad competitiva, de empresas que debemos fortalecer, de mercado que hay que captar. Que hay que captar, y el tiempo se nos acabó. Necesitamos por lo menos un segmento industrial seleccionado previamente bajo determinados criterios que pueda enrutarse hacia la globalidad. Mira lo que hacen los Estados Unidos. Y el ron, la industria ronera es un excelente ejemplo en este sentido. O tú estás en contra de eso. Pero no, al contrario. Yo entiendo que está más claro, no cante el gallo. O sea, Julio, yo entiendo que realmente eso que tú has dicho es sumamente importante. Y sobre todo que al lado nuestro, los impuestos selectivos al consumo de todos los rones del Gran Caribe que se ven en el territorio continental americano y los rones de las islas de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes, eso va a un fondo, el programa Cover Over. En 1917 hicieron ese programa y se implementó en 1920. Va a cumplir 100 años el año que viene. Ese tipo de consumo va a unos fondos para Puerto Rico y para Islas Vírgenes, de los cuales el 30% va a los productores de ron, por la importancia que tienen. Entonces estamos hablando, por eso tú ves que los precios en Estados Unidos, aunque hay tantos dominicanos, es el tercer mercado porque Chile está por encima. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a un liquor store, los precios
de lo que es un litro, como decimos aquí, el litro full de 1000 ml en un liquor store, es el precio de medio galón de las marcas americanas. Entonces los dominicanos se beben el ron americano simplemente oyendo bachata y merengue y comiendo sancocho, y son dominicanos. Esa es la realidad, Julio. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, amigos televidentes. Ha sido un honor y de gran aprendizaje para nosotros conversar con Luis Castaños, ex director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, conocedor de este producto a profundidad, maestro ronero, y yo espero que no sea la última vez que te tengamos por aquí, sino que tú seas un asesor, un difusor de conocimientos. Bueno, en este programa. Ante tu público yo me comprometo que cada vez que haya un canto de guerra, que la trompeta suene, me van a tener aquí. Muy bien, buenas gracias, noches. de verdad que sí. Gracias, de buenas verdad que noches, sí. Gracias Luis, gracias Francisco, buenas noches amigos televidentes, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche en este canal 74 de Claro. Todos los martes estaremos con ustedes. Buenas noches.